Mi nombre ya no importa. Tampoco importa el tiempo que ha pasado desde aquella noche en la selva lacandona, cerca de la frontera sur de México. Lo que sí importa, lo que me atormenta hasta hoy, es esa niebla, densa como un muro, que se tragó a uno de los nuestros. Permíteme contarte cómo sucedió, pero para entenderlo, primero necesito que sepas quién era yo antes de que todo se torciera. Fui soldado desde joven. Nací en un pueblo pequeño, rodeado de cerros que parecían más altos en mi niñez. Mi madre decía que me unía al ejército para escapar de la vida rural, pero la verdad es que siempre quise algo más. Siempre me atrajo la idea de un propósito mayor, de ser parte de algo más grande. Lo que no sabía entonces es que ese algo más grande me tragaría entero, dejando atrás al muchacho ingenuo que partió una mañana clara. Llegué a la selva después de varios años en distintas misiones. Los días eran largos, las noches insoportables, con un calor pegajoso que te hacía sudar incluso en la madrugada. Había insectos por todas partes, y el zumbido constante de la selva era como un murmullo de vida y de algo más. A menudo se decía que la selva tenía ojos, que observaba en silencio, esperando el momento para atraparte en sus redes. Yo siempre me reía de esas historias, hasta esa noche. Habíamos acampado cerca de un río estrecho. No éramos muchos, solo un puñado de soldados, suficientes para cumplir con nuestra misión, asegurar la zona y vigilar el paso de posibles traficantes. Al caer la noche, nos organizamos en turnos de guardia. Era una noche húmeda, y la niebla comenzó a asentarse mientras nos preparábamos para dormir. «Oye, ¿no está como más espesa esta cosa hoy?», preguntó uno de mis compañeros, un muchacho delgado pero fuerte, con un rostro que siempre parecía preocupado. «Es normal en esta zona», respondí, aunque en mi interior no estaba tan seguro. La niebla no solo era espesa, era opresiva, como si tuviera peso. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando un ave gritó de manera inusual, como si algo la hubiera asustado. Luego, el silencio. La selva nunca estaba callada, pero en ese momento todo ruido se detuvo. Incluso los grillos, los insectos, dejaron de sonar. Uno de los soldados, un tipo callado al que le decíamos el viejo, por su experiencia, señaló hacia la espesura. «Algo está mal», murmuró, y aunque intentó sonar tranquilo, sus ojos decían otra cosa. Un soldado, un novato que apenas llevaba unos meses con nosotros, se ofreció para investigar. «Solo voy a dar un vistazo, no me tardo», dijo mientras tomaba una linterna y desaparecía entre la niebla. Todos esperábamos escuchar sus pasos, pero apenas avanzó unos metros. El silencio volvió. Un silencio absoluto. «¿Lo oyes?», preguntó alguien más. «Eso es lo que me preocupa. No se oye nada», respondí. Pasaron varios minutos. Intentamos llamarlo, gritando su nombre, pero no hubo respuesta. Solo un eco sordo que regresaba desde la niebla. Uno de nosotros quiso ir tras él, pero el viejo lo detuvo. «Espera, no sabemos qué hay ahí». «¿Qué podría haber?». «Solo es niebla, hombre», respondí, intentando sonar confiado, aunque mi corazón latía con fuerza. De repente, vimos un destello. Era la linterna del novato, tirada en el suelo a pocos metros. Corrí hacia ella junto con otro compañero, pero cuando llegamos, no había rastro del muchacho, solo un charco de gotas en el suelo, como si algo húmedo hubiera goteado desde el aire. «Esto no tiene sentido», dije mientras recogía la linterna. Estaba fría, más fría de lo que debería estar. «Regresemos», dijo el viejo con un tono que no admitía discusión. Esa noche nadie durmió. Nos quedamos juntos vigilando el perímetro del campamento. La niebla no se disipó, al contrario, parecía hacerse más espesa con cada hora que pasaba. Había algo en ella, algo que no podíamos explicar. «¿Y si fue un animal?», preguntó uno de los más jóvenes. «¿Un animal que deja gotas y se lleva a un hombre sin hacer ruido?», respondió el viejo, con un tono severo. De repente, escuchamos un ruido, algo que rompió el silencio. Era un susurro lejano, como si alguien estuviera hablando entre los árboles. Pero no era solo uno. Había muchas voces, todas hablando al mismo tiempo, en un idioma que ninguno de nosotros podía entender. «¿Eso es una broma, verdad?», preguntó el muchacho preocupado. Nadie respondió. Al amanecer, la niebla seguía allí. Era como si la selva misma se hubiera detenido en el tiempo. Decidimos buscar al soldado desaparecido, aunque todos sabíamos, en el fondo,
que no lo encontraríamos. Caminamos en formación, avanzando con cautela. La niebla nos rodeaba, jugando con nuestra percepción. A veces parecía que veíamos sombras moviéndose entre los árboles, pero cuando apuntábamos nuestras armas, no había nada. Después de un par de horas encontramos algo. Era su boina, colgada de una rama baja, como si alguien la hubiera dejado allí deliberadamente. «Esto no tiene sentido», dije en voz baja. «Nada de esto lo tiene», respondió el viejo, mirando a su alrededor con una mezcla de miedo y sospecha. Unos metros más adelante, el suelo estaba cubierto de hojas mojadas, pero entre ellas había marcas extrañas, como si algo hubiera sido arrastrado. Las marcas se adentraban en la selva, hacia una zona más oscura y densa. «No podemos seguir», dijo uno de los soldados. «¿Qué propones? ¿Dejarlo aquí?», respondí, aunque en mi interior estaba de acuerdo con él. Pero no tuvimos tiempo para decidir. Un ruido fuerte, un crujido, nos hizo voltear al unísono. Algo se movía en la niebla, algo grande, pero no podíamos verlo con claridad. «¡Atrás!», gritó el viejo, y todos levantamos nuestras armas, disparando al vacío. Los disparos resonaron, pero no hubo eco, como si la niebla absorbiera el sonido. Y luego, el silencio otra vez. Regresamos al campamento con el miedo marcado en nuestros rostros. Esa noche la niebla finalmente comenzó a disiparse, pero el miedo no. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí, así que al amanecer empacamos nuestras cosas y nos marchamos. Nunca encontramos al soldado desaparecido. Su nombre quedó grabado en nuestra memoria, pero nadie habló de él en los informes oficiales. La historia que contamos fue otra, una que no incluía niebla ni voces, ni algo que nos miraba desde la oscuridad. A veces me pregunto si lo que vivimos fue real, o si la selva jugó con nuestras mentes, pero entonces recuerdo los ojos de mis compañeros esa noche, la forma en que temblaban, y sé que no fue mi imaginación. Algo estaba allí, algo que no puedo explicar. Ahora, cuando cierro los ojos, a menudo veo esa niebla de nuevo, acariciando el campamento, tragándose todo a su paso. Y aunque han pasado los años, todavía siento que me observa, esperando el momento para llevarme también. Nos habían enviado a investigar un área remota cerca de una comunidad indígena. Según los informes, había señales de actividad sospechosa, fogatas apagadas, rumores de grupos armados y desapariciones de habitantes locales. Nada fuera de lo común, pero suficiente para justificar nuestra presencia. Llegamos al amanecer un grupo pequeño de soldados. Éramos 5, suficientes para patrullar sin llamar demasiado la atención. La selva no perdona. Caminamos durante horas, cruzando ríos y evitando los sonidos inquietantes de animales que nunca habíamos visto. A veces, el silencio era lo más aterrador. Un lugar tan lleno de vida no debería quedarse en calma absoluta, pero lo hacía, como si la selva misma contuviera el aliento. «Este lugar está maldito», murmuró uno de mis compañeros, Ramón, mientras cortaba con el machete las ramas que obstaculizaban el paso. «Deja de decir tonterías», le respondí, aunque en el fondo sentía lo mismo. Había algo que no estaba bien, una sensación que se metía en los huesos. La selva parecía observarnos. Tras varias horas, el GPS dejó de funcionar, algo común en lugares tan remotos. Nos guiábamos por el mapa y por los pocos puntos de referencia visibles. Entonces lo vimos, un claro en medio de los árboles. No parecía natural. Los bambúes formaban lo que solo puedo describir como una puerta. Era un arco perfecto, tan simétrico que parecía tallado por manos humanas, aunque no había señales de intervención. «¿Qué es eso?», preguntó Rodrigo, el más joven del grupo. Nos acercamos con cautela. Parecía inofensivo, pero su perfección era desconcertante. Ramón soltó una carcajada nerviosa. «¿Será la entrada a la selva mágica?». «Cállate», le ordenó nuestro sargento. «Vamos a explorar». Fue en ese momento que cometí el error. Me ofrecí a cruzar primero. Quería demostrar mi valor, hacerme notar entre mis compañeros. Respiré hondo. Ajusté mi rifle y di un paso al frente. Apenas crucé, los bambúes se cerraron detrás de mí con un sonido seco y definitivo, como si fueran un par de gigantescos brazos verdes que me cortaban el paso de regreso. Grité. Llamé a mis compañeros.
pero no hubo respuesta. Era como si la selva hubiera apagado el mundo exterior. La primera sensación fue de confusión. Di la vuelta, tratando de empujar los bambúes, pero no se dieron. Intenté cortarlos con el machete, pero la hoja rebotaba como si fueran de hierro. Calma, pensé. Seguramente están buscando una forma de abrirlos desde el otro lado. Decidí seguir adelante pensando que tal vez encontraría otra salida. Al principio, todo parecía igual. Árboles altos, maleza densa, sonidos de animales en la distancia. Pero mientras avanzaba, noté que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera apretándome el pecho. Los colores del paisaje también cambiaron. Los verdes eran más oscuros, los marrones más intensos. Había un silencio extraño, como si algo grande y peligroso estuviera acechando. Intenté comunicarme por radio, pero solo recibía un ruido blanco ensordecedor. Cada paso que daba me hacía sentir más perdido, como si la selva se estuviera extendiendo interminablemente. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un susurro lejano, como una voz débil. Me detuve, tratando de localizarlo, pero solo empeoró. Se transformó en un lamento, algo profundo y doloroso que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Quería ignorarlo, pero era imposible. ¿Quién está ahí?, grité, apuntando con mi rifle a la oscuridad de la maleza. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz. Seguí avanzando, aunque cada fibra de mi ser me decía que debía regresar. A los pocos minutos encontré algo que me heló la sangre, un par de botas militares cubiertas de lodo y musgo, como si hubieran estado ahí por años. Pero lo peor no era eso. Había un charco de agua cristalina junto a ellas, y cuando me acerqué, vi mi reflejo, pero no era yo. Era un rostro similar, pero más viejo, con cicatrices que no reconocía. Retrocedí, tropezando con las raíces. Entonces lo vi. Una figura al final de un pasillo natural formado por árboles. No era humana, pero tampoco podía describirla como una criatura. Era alta, delgada, con una silueta oscura que se movía de forma antinatural, como si flotara. Me quedé congelado, incapaz de moverme. «¿Qué quieres?», logré decir con voz quebrada. No respondió, solo levantó una mano, apuntando hacia el suelo. Allí, noté un sendero de piedras blancas que no estaba antes. Decidí seguirlo, más por desesperación que por valentía. El camino me llevó a una pequeña choza hecha de ramas y hojas secas. Dentro había símbolos tallados en madera, figuras humanas con expresiones de agonía. En el centro un fuego apagado y una especie de altar con objetos personales. Relojes, dog tags, e incluso una foto de un hombre en uniforme. Todos estaban cubiertos de una capa de ceniza y polvo. Algo movió las ramas detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. El aire estaba cargado, como si algo estuviera a punto de suceder. Entonces, escuché una voz, clara y directa. «No debiste cruzar». Era la voz de un anciano, aunque no veía a nadie. Solo las palabras resonaban en mi mente. Sentí una presión en los hombros, como si alguien invisible me estuviera obligando a arrodillarme. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue un frío intenso, como si la vida misma me estuviera abandonando. Cuando desperté, estaba de vuelta en el claro, frente a la puerta de bambú. Mis compañeros me miraban con expresiones de alivio y terror. Ramón me ayudó a levantarme, pero evitaba mirarme directamente a los ojos. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque no esperaba una respuesta. El sargento me puso una mano en el hombro. «Desapareciste por 2 días. Pensamos que te habíamos perdido». No era posible. Para mí, habían sido solo unas horas. Intenté explicar lo que vi, pero nadie me creyó. Solo Ramón me confesó, en un susurro, que cuando miraron a través de los bambúes, vieron sombras moviéndose detrás de mí, figuras que no tenían rostro. Desde ese día la selva no volvió a ser la misma para mí. Cada vez que cierro los ojos, veo la puerta de bambú y esa figura al final del pasillo. Sé que nunca debí cruzar, pero algo me dice que la selva no ha terminado conmigo. Nos habían enviado a investigar un área remota cerca de una comunidad indígena. Según los informes, había señales de actividad sospechosa, fogatas apagadas, rumores de grupos armados y desapariciones de habitantes locales. Nada fuera de lo común, pero suficiente para justificar nuestra presencia. Llegamos al amanecer un grupo pequeño de soldados.
Éramos 5, suficientes para patrullar sin llamar demasiado la atención. La selva no perdona. Caminamos durante horas, cruzando ríos y evitando los sonidos inquietantes de animales que nunca habíamos visto. A veces, el silencio era lo más aterrador. Un lugar tan lleno de vida no debería quedarse en calma absoluta, pero lo hacía, como si la selva misma contuviera el aliento. «Este lugar está maldito», murmuró uno de mis compañeros, Ramón, mientras cortaba con el machete las ramas que obstaculizaban el paso. «Deja de decir tonterías», le respondí, aunque en el fondo sentía lo mismo. Había algo que no estaba bien, una sensación que se metía en los huesos. La selva parecía observarnos. Tras varias horas, el GPS dejó de funcionar, algo común en lugares tan remotos. Nos guiábamos por el mapa y por los pocos puntos de referencia visibles. Entonces lo vimos, un claro en medio de los árboles. No parecía natural. Los bambúes formaban lo que solo puedo describir como una puerta. Era un arco perfecto, tan simétrico que parecía tallado por manos humanas, aunque no había señales de intervención. «¿Qué es eso?», preguntó Rodrigo, el más joven del grupo. Nos acercamos con cautela. Parecía inofensivo, pero su perfección era desconcertante. Ramón soltó una carcajada nerviosa. «¿Será la entrada a la selva mágica?». «Cállate», le ordenó nuestro sargento. «Vamos a explorar». Fue en ese momento que cometí el error. Me ofrecí a cruzar primero. Quería demostrar mi valor, hacerme notar entre mis compañeros. Respiré hondo. Ajusté mi rifle y di un paso al frente. Apenas crucé, los bambúes se cerraron detrás de mí con un sonido seco y definitivo, como si fueran un par de gigantescos brazos verdes que me cortaban el paso de regreso. Grité. Llamé a mis compañeros, pero no hubo respuesta. Era como si la selva hubiera apagado el mundo exterior. La primera sensación fue de confusión. Di la vuelta, tratando de empujar los bambúes, pero no se dieron. Intenté cortarlos con el machete, pero la hoja rebotaba como si fueran de hierro. «Calma», pensé. «Seguramente están buscando una forma de abrirlos desde el otro lado». Decidí seguir adelante pensando que tal vez encontraría otra salida. Al principio, todo parecía igual. Árboles altos, maleza densa, sonidos de animales en la distancia. Pero mientras avanzaba, noté que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera apretándome el pecho. Los colores del paisaje también cambiaron. Los verdes eran más oscuros, los marrones más intensos. Había un silencio extraño, como si algo grande y peligroso estuviera acechando. Intenté comunicarme por radio, pero solo recibía un ruido blanco ensordecedor. Cada paso que daba me hacía sentir más perdido, como si la selva se estuviera extendiendo interminablemente. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un susurro lejano, como una voz débil. Me detuve, tratando de localizarlo, pero solo empeoró. Se transformó en un lamento, algo profundo y doloroso que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Quería ignorarlo, pero era imposible. «¿Quién está ahí?», grité, apuntando con mi rifle a la oscuridad de la maleza. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz. Seguí avanzando, aunque cada fibra de mi ser me decía que debía regresar. A los pocos minutos encontré algo que me heló la sangre, un par de botas militares cubiertas de lodo y musgo, como si hubieran estado ahí por años. Pero lo peor no era eso. Había un charco de agua cristalina junto a ellas, y cuando me acerqué, vi mi reflejo, pero no era yo. Era un rostro similar, pero más viejo, con cicatrices que no reconocía. Retrocedí, tropezando con las raíces. Entonces lo vi. Una figura al final de un pasillo natural formado por árboles. No era humana, pero tampoco podía describirla como una criatura. Era alta, delgada, con una silueta oscura que se movía de forma antinatural, como si flotara. Me quedé congelado, incapaz de moverme. «¿Qué quieres?», logré decir con voz quebrada. No respondió, solo levantó una mano apuntando hacia el suelo. Allí, noté un sendero de piedras blancas que no estaba antes. Decidí seguirlo, más por desesperación que por valentía. El camino me llevó a una pequeña choza hecha de ramas y hojas secas. Dentro había símbolos tallados en madera, figuras humanas con expresiones de agonía. En el centro un fuego apagado y una especie de altar con objetos personales, relojes, dog tags e incluso una foto de un hombre en uniforme. Todos estaban cubiertos de una capa de ceniza y polvo.
Algo movió las ramas detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. El aire estaba cargado, como si algo estuviera a punto de suceder. Entonces, escuché una voz, clara y directa. «No debiste cruzar». Era la voz de un anciano, aunque no veía a nadie. Solo las palabras resonaban en mi mente. Sentí una presión en los hombros, como si alguien invisible me estuviera obligando a arrodillarme. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue un frío intenso, como si la vida misma me estuviera abandonando. Cuando desperté, estaba de vuelta en el claro, frente a la puerta de bambú. Mis compañeros me miraban con expresiones de alivio y terror. Ramón me ayudó a levantarme, pero evitaba mirarme directamente a los ojos. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque no esperaba una respuesta. El sargento me puso una mano en el hombro. «Desapareciste por 2 días. Pensamos que te habíamos perdido». No era posible. Para mí, habían sido solo unas horas. Intenté explicar lo que vi, pero nadie me creyó. Solo Ramón me confesó, en un susurro, que cuando miraron a través de los bambúes, vieron sombras moviéndose detrás de mí, figuras que no tenían rostro. Desde ese día la selva no volvió a ser la misma para mí. Cada vez que cierro los ojos, veo la puerta de bambú y esa figura al final del pasillo. Sé que nunca debí cruzar, pero algo me dice que la selva no ha terminado conmigo. Todo comenzó con una misión rutinaria. La patrulla estaba estacionada en un campamento improvisado en la profundidad de la selva chiapaneca. Nuestro objetivo era sencillo, o al menos así nos lo dijeron: monitorear una zona donde supuestamente había actividad de traficantes. Pero como suele pasar en estos casos, el verdadero peligro no venía de hombres armados. Yo era uno de los veteranos, alguien que ya había visto lo suficiente como para no impresionarme con facilidad. Había aprendido a ver más allá de la superficie, a escuchar más de lo que los oídos captan. Mi equipo, compuesto por 6 hombres en total, estaba formado por reclutas y soldados con experiencia. Éramos un grupo heterogéneo, pero eficaz. Éramos los ojos y oídos del ejército en un lugar que parecía más vivo que nosotros mismos. La mañana en que todo ocurrió era como cualquier otra. El aire húmedo y espeso dificultaba la respiración, y el calor hacía que el uniforme se pegara al cuerpo como una segunda piel. Habíamos caminado por un sendero angosto rodeado de árboles enormes que parecían querer tragarnos. A pesar de los chistes y las bromas que lanzábamos para aliviar la tensión, había algo en el ambiente que no terminaba de encajar. «Oye, ¿tú también lo sientes?», me preguntó uno de los más jóvenes, un chico con una voz tan delgada como su confianza. Asentí en silencio. No había necesidad de palabras. Todos lo sentíamos. Esa presión en el pecho, como si el aire estuviera más denso de lo habitual. Cerca del mediodía, cuando el sol debería estar en su punto más alto, ocurrió algo que nunca había visto antes. De repente, el cielo pareció apagarse. Las sombras de los árboles se hicieron más profundas, más oscuras, hasta que nos envolvieron por completo. La luz que nos guiaba a través del espeso follaje desapareció como si alguien hubiera apagado un interruptor. «¡Formación!», grité, pero mi voz sonó extrañamente apagada, como si la selva misma la absorbiera. Todos nos reunimos en un círculo, tensos, con las armas listas. Nadie decía nada, pero las miradas entre nosotros lo decían todo. Algo no estaba bien. El silencio se apoderó del lugar. Ni un solo pájaro cantaba, ni una rama crujía. Solo quedaba ese sonido, un silbido débil, casi imperceptible, como si el aire estuviera gimiendo. Fue entonces cuando uno de los nuestros, un soldado al que conocíamos como el Puma por su agilidad, se ofreció a explorar. «Regreso en unos minutos», dijo con una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo. Le ordené que no fuera solo, pero insistió en que cubriría más terreno de esa manera. Lo vimos desaparecer entre los árboles, su silueta tragada por esa oscuridad antinatural. Pasaron 5, tal vez 10 minutos. Nadie hablaba. Solo estábamos ahí, en silencio, esperando. Pero el Puma nunca regresó. El resto del día fue una pesadilla. Después de 1 hora, decidimos buscarlo. Caminamos en fila, revisando cada rincón, cada sombra. Gritamos su nombre hasta quedarnos roncos, pero no hubo respuesta. Solo ese maldito silbido, siempre presente, siguiéndonos como un depredador invisible.
El cansancio comenzó a pesar sobre nosotros, y la desesperación hizo que nuestras voces se alzaran. «Esto no tiene sentido», exclamó uno de los hombres, un veterano al que llamábamos el Viejo. Su rostro, endurecido por los años de servicio, ahora mostraba una vulnerabilidad que nunca le había visto antes. «La selva es grande, sí, pero él no pudo haberse desvanecido así». «Algo está mal», respondí, aunque sabía que era una obviedad. «Reagrupémonos y pensemos». Justo cuando íbamos a volver al campamento, lo escuchamos. Un grito, desgarrador y prolongado, provenía de lo profundo de la selva. Era su voz. Corrimos como locos hacia el sonido, ignorando el miedo que nos desgarraba por dentro. Cuando llegamos al lugar, no había rastro de él. Pero en el suelo, cubierto de barro y hojas, encontramos su gorra. Estaba rasgada, como si algo con garras la hubiera destrozado. A su lado, una serie de marcas extrañas se extendían en el suelo. No eran huellas de animal ni tampoco humanas. Eran algo más. «Ese no era un grito normal», dijo el viejo mientras miraba nervioso a su alrededor. Era como si estuviera llamándonos, pero no para pedir ayuda, más bien para atraernos. «Cállate», le espeté. No quería escucharlo porque en el fondo sabía que tenía razón. Esa noche fue aún peor. Regresamos al campamento con el corazón pesado, sin saber qué hacer. Algunos de los hombres propusieron abandonar la misión, pero yo sabía que no podíamos, no sin respuestas. Nos turnamos para hacer guardia, aunque ninguno de nosotros realmente durmió. El silbido seguía ahí, más fuerte que antes. Y con él vinieron otros sonidos, ramas que se quebraban, suspiros que parecían venir de entre los árboles, y algo más. Pasos, suaves, como si alguien o algo estuviera rodeándonos. Cerca de la medianoche, una figura apareció en la distancia. Era el puma, o al menos algo que se parecía a él. Caminaba lentamente hacia nosotros, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si su cuello estuviera roto. Sus ojos no reflejaban nada humano, solo un vacío oscuro que me hizo temblar. «¡Alto ahí!», le grité, apuntándole con mi rifle. Los demás hicieron lo mismo, pero no respondió. Solo se quedó ahí, mirándonos, y luego sonrió. Fue la sonrisa más antinatural que jamás había visto, como si su rostro no estuviera hecho para esa expresión. «Regresa con nosotros», dijo, pero su voz no era la suya. Era más grave, distorsionada, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. «Aquí todo está en calma». Abrí fuego sin pensarlo. Los demás me siguieron. El estruendo de las balas rompió el silencio, pero cuando el humo se disipó, no había nadie. Solo quedaron las marcas de nuestros disparos en los árboles y el eco de nuestras respiraciones agitadas. Al día siguiente, decidimos retirarnos. No era una decisión fácil, pero no había otra opción. Uno de los nuestros había desaparecido, y la selva se había convertido en un lugar que no entendíamos, que no podíamos controlar. Mientras avanzábamos, el silbido nos siguió, cada vez más fuerte, como si la selva misma nos estuviera empujando a salir. Cuando finalmente vimos el borde del follaje y la luz del sol volvió a tocar nuestros rostros, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos sobrevivido, sí, pero habíamos dejado algo detrás, algo que nunca recuperaríamos. Han pasado años desde aquello, pero ese silbido todavía me persigue. Lo escucho en mis sueños, en los rincones oscuros de mi casa, incluso en el viento. A veces me pregunto qué fue lo que realmente vimos ese día. ¿Qué se llevó a el puma y qué quiso decirnos con esa sonrisa? La selva guarda sus secretos, y algunos de ellos no están destinados a ser descubiertos. Lo único que sé es que hay lugares donde la oscuridad no es solo una ausencia de luz, sino una presencia. Y si alguna vez te encuentras en un lugar donde el día se convierte en noche sin razón alguna, corre, corre y no mires atrás. La vida en el ejército tiene una forma peculiar de moldearte. Las mañanas comienzan con el estridente llamado del corneta, y los días son una mezcla de disciplina y sudor bajo el sol ardiente. Pero en mi caso, todo eso siempre estuvo envuelto en una constante sensación de propósito. Desde pequeño soñaba con portar el uniforme, creyendo que me convertiría en una figura de respeto, de fuerza. Lo que nunca imaginé es cómo la selva podía despojarte de todo eso en cuestión de días.
Recuerdo que el día comenzó como cualquier otro, o al menos eso parecía al principio. Estábamos desplegados en un rincón remoto de la selva lacandona, en Chiapas, una zona que parecía tragarse la luz del sol. Habíamos recibido órdenes de explorar una región donde, según los pobladores, habían desaparecido varios cazadores y campesinos. Algunos decían que eran ataques de animales salvajes, otros que eran brujerías o cosas del otro lado. Nosotros, claro, lo tomábamos como cuentos para asustar a los niños. Éramos soldados, hombres de lógica y de armas. O eso creíamos. Éramos un grupo de 8 elementos, cada uno con su especialidad: exploradores, tiradores y un médico de combate. Durante la primera jornada de marcha, todo parecía en orden. Nos movíamos en fila, atentos a cualquier señal de peligro. Los ruidos de la selva eran lo que uno esperaría: aves, insectos, el crujir de las hojas bajo nuestras botas. Pero al caer la noche, la sensación cambió. El calor seguía siendo sofocante, pero el aire se sentía pesado, cargado de algo que no sabíamos explicar. Esa noche, mientras preparábamos el campamento, el teniente reunió al grupo. Mañana cubriremos el perímetro de la región designada. Vamos a entrar más profundo, así que manténganse alertas. La vegetación se vuelve más densa conforme avanzamos. Cualquier cosa extraña, reporten de inmediato. Su tono era firme, pero no autoritario. Era un buen líder. Después de cenar, algunos intentaron relajarse, pero otros, como yo, preferimos limpiar nuestras armas y asegurarnos de que el equipo estuviera en perfecto estado. Uno de los soldados, un tipo bromista al que llamábamos el Güero por su piel más clara, intentó animar el ambiente. Dicen que aquí se aparece una mujer vestida de blanco que te llama por tu nombre. ¿No será que a ustedes ya los buscaron y por eso están tan tensos? Cállate, Güero, deja de decir tonterías, respondió el sargento mientras le lanzaba un pedazo de tortilla seca. Todos reímos, pero en el fondo, creo que nadie quería admitir que esas historias nos incomodaban. Al día siguiente, el sol apenas había salido cuando comenzamos a movernos. El terreno era traicionero. Las raíces sobresalían del suelo como trampas, y las ramas parecían querer atraparte. A medida que avanzábamos, la vegetación se tornaba más cerrada, como si estuviéramos entrando en un túnel verde. No fue hasta el mediodía cuando lo vimos por primera vez. Una pared de vegetación densa, casi imposible de describir. No era como la selva común. Las ramas y hojas estaban entrelazadas de una forma antinatural, como si alguien las hubiera tejido. ¿Qué demonios es esto?, preguntó el Güero deteniéndose en seco. Todos nos acercamos. Era una barrera de unos 10 metros de ancho, extendiéndose hacia ambos lados hasta donde alcanzaba la vista. El teniente sacó su machete y cortó un par de ramas. Estas se desprendieron con facilidad, pero en cuestión de segundos, otras ramas crecieron en su lugar, cubriendo el hueco. «Esto no tiene sentido», murmuró el médico, un tipo más dado a la ciencia que a las supersticiones. «Avancemos», ordenó el teniente. El primer intento de rodearla fue inútil. La pared parecía extenderse indefinidamente. Decidimos intentar atravesarla. Fue el sargento quien dio el primer paso. Usó su machete para abrirse camino, pero apenas había entrado cuando las ramas parecieron cerrarse detrás de él. Nos quedamos paralizados, viendo cómo su figura desaparecía en la maraña verde. «¡Sargento!», grité, corriendo hacia donde lo habíamos visto por última vez. Golpeé las ramas con todas mis fuerzas, pero era como golpear una pared de piedra. No había rastro de él, solo silencio. La tensión era palpable. Intentamos abrir un camino con machetes y herramientas, pero nada funcionaba. Después de varias horas, la moral del grupo estaba por los suelos. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabíamos que algo más estaba ocurriendo. El teniente decidió que debíamos retroceder y buscar ayuda, pero al girar para regresar por donde habíamos venido, nos dimos cuenta de que el sendero había desaparecido. «Esto no es posible», dijo uno de los exploradores con los ojos abiertos de par en par. El lugar había cambiado. Los árboles y las plantas ahora parecían diferentes, como si la selva misma hubiera decidido moverse. Estábamos atrapados. Esa noche nos turnamos para hacer guardia. Nadie habló mucho. El Güero intentó hacer una broma, pero su voz temblaba. Mientras observaba la oscuridad desde mi puesto, escuché algo. Un crujido, como si alguien caminara entre las hojas.
Levanté mi rifle y apunté hacia la dirección del ruido. ¿Quién anda ahí?, pregunté. No hubo respuesta, pero el sonido continuó cada vez más cerca. Entonces lo vi, una figura humana, apenas visible entre las sombras. Parecía el sargento, pero su rostro era diferente, borroso, como si estuviera cubierto por una capa de niebla. ¡Sargento!, grité. La figura se detuvo por un momento y luego se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, encontramos algo aún más extraño. En el lugar donde habíamos visto al sargento por última vez, había marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Seguimos el rastro, esperando encontrarlo, pero lo que hallamos fue peor. Colgando de una rama encontramos su gorra. Estaba húmeda y cubierta de una especie de savia pegajosa. «Esto no es normal», dijo el médico, retrocediendo un par de pasos. El teniente trató de mantener la calma, pero todos podíamos ver el miedo en su rostro. Seguimos avanzando. Si alguien está detrás de esto, no podemos dejarlos ganar. Esa tarde, mientras caminábamos, noté que los sonidos de la selva habían cambiado. No había aves, ni insectos, solo un silencio opresivo. Sentí como si algo nos estuviera observando, algo que no podíamos ver. El güero fue el siguiente en desaparecer. Un momento estaba caminando detrás de mí, y al siguiente, ya no estaba. No escuchamos gritos ni vimos señales de lucha. Simplemente se había ido. Para cuando quedábamos solo 3, ya no éramos los mismos. Habíamos perdido al teniente y a otros 2 en circunstancias que no puedo explicar. La selva nos había reducido a meros sobrevivientes, hombres rotos. Vagamos sin rumbo esperando que todo fuera un mal sueño del que despertaríamos. Pero cada noche traía nuevas pesadillas, figuras que se movían entre los árboles, voces que susurraban cosas que no entendíamos, y esa maldita pared de vegetación, siempre cerca, como si se burlara de nosotros. Cuando finalmente encontré una salida, ya no sabía cuánto tiempo había pasado. Llegué a un claro donde un grupo de campesinos nos rescató. Intenté explicar lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Dijeron que la selva a veces se lleva a los que no respetan sus reglas. Perdí la cuenta de cuántas veces me interrogaron mis superiores, pero mi versión nunca cambió. Ahora cada vez que cierro los ojos, veo ese muro verde y las figuras que se mueven en su interior, y sé que aunque logré escapar, una parte de mí sigue atrapada allí.